Datos de filiación. Se trata de un varón de 34 años, de raza mestiza, estado civil casado, su profesión es taxista, el lugar de nacimiento y la residencia habitual vocacional es en Riobamba, su dirección en San Luis y la instrucción secundaria. Motivo de consulta por el cual acude: paro cardiorrespiratorio. En cuanto a los antecedentes personales, en los patológicos, el más relevante: osteosíntesis percutánea por fractura de la meseta tibial externa de la rodilla derecha 2 meses atrás. Alergias, transfusiones y toxicomanías no refiere. Por otro lado, antecedentes no patológicos o hábitos: alcohol, tabaco, drogas no refiere e indica una buena calidad de vida en general. En cuanto a antecedentes patológicos familiares, no refiere. Enfermedad o problema actual. La clínica inicia sobre las 5:30 horas AM, cuando el paciente, tras presentar un cuadro brusco de disnea y trabajo respiratorio, alerta al servicio de emergencias. A la llegada del personal sanitario al domicilio del paciente, objetivan un varón de 34 años con importante taquipnea e intenso trabajo respiratorio. Durante la exploración física, sufre paro respiratorio que precisa intubación orotraqueal, siendo trasladado al centro de salud con ventilación manual. Durante el trayecto al hospital, presenta paro cardíaco con disociación electromecánica en monitor, iniciándose masaje cardíaco. A la exploración física, el paciente se encontraba intubado, sin pulso central ni periférico, ni tensiones objetivables, cianosis leve de mucosas, auscultación cardíaca y pulmonar no valorable, abdomen blando, depresible, no se palpan masas ni megalias, ni existen signos de irritación peritoneal. En las extremidades inferiores no se palpan pulsos pedios y no existen signos de trombosis venosa profunda. La exploración neurológica no es valorable, dado el estado del paciente, salvo las pupilas, que se encuentran medias reactivas. Exámenes complementarios. Los exámenes de laboratorio revelaron un estado de acidosis que no es sugestivo. El electrocardiograma mostraba bloqueo completo de rama derecha, por lo cual los diagnósticos planteados al ingreso fueron shock cardiogénico por infarto miocárdico de ventrículo derecho versus shock obstructivo por tromboembolia pulmonar masiva. El ecocardiograma de superficie demostró marcada dilatación de ventrículo derecho, reflujo tricuspidio y presión estimada de arteria pulmonar de 65 milímetros de mercurio. A la comunicación interventricular se encontraba desviada ligeramente hacia el lado izquierdo. Por otro lado, se realizó angiografía por tomografía axial computarizada de arterias pulmonares, que demostró tromboembolia pulmonar bilateral que comprometía arterias pulmonares principales con dilatación de ventrículo derecho y reflujo del contraste hacia la vena cava inferior, hallazgos que indicaban difusión ventricular derecha. En la figura A y B se observan trombos en el interior de ambas arterias pulmonares principales. Por otro lado, en la imagen C observamos signos de sobrecarga ventricular derecha, dilatación de ventrículo derecho y desviación hacia la izquierda del tabique interventricular. En la figura A se observa el resultado de la angiografía pulmonar inicial, misma que muestra tromboembolia pulmonar masiva central bilateral. La imagen subsecuente deriva de un control a las 12 horas, en la que observamos la significativa mejoría en la perfusión pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es consecuencia de la interacción entre factores de riesgo relacionados con el paciente, que son habitualmente permanentes, y relacionados con el contexto, que suelen ser temporales, como los tenemos en el caso de la tabla 1. En nuestro caso estaban presentes un factor contextual, que es la intervención quirúrgica de meseta tibial, que precisó osteosíntesis percutánea y reposo de la extremidad, y un factor relacionado con el paciente, que es la mutación de la protrombina. Con el objeto de proporcionar la base de establecer la probabilidad de tromboembolia pulmonar, se han evaluado diversas escalas, con distintos grados de complejidad. Destaca la de Wells, que solo requiere información obtenida de la historia clínica, y la de Wiki et al., que precisa de una radiografía de tórax y una gasometría arterial. Las recomendaciones de diagnóstico por imágenes actuales
en pacientes con sospecha clínica de tromboembolia pulmonar, sugieren iniciar el estudio con angiotomografía axial computarizada de tórax. Una vez confirmado el diagnóstico, se debe efectuar ecocardiografía para evaluar compromiso de cavidades derechas y así estratificar el riesgo. Si no presenta compromiso ventricular derecho, deriva un bajo riesgo. Solo hay que considerar el tratamiento anticoagulante oral. Si se evidencia, por otro lado, sobrecarga ventricular derecha, es decir, se deriva un alto riesgo, entonces la recomendación es usar terapias percutáneas intervencionales que permitan revertir rápidamente la falla ventricular derecha y así cambiar el curso natural de esta patología. Marco teórico. La embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar es una enfermedad potencialmente mortal que se produce cuando partes de un trombo se desprenden desde alguna parte del territorio venoso, migran hacia las arterias pulmonares produciendo una obstrucción parcial o total de estas. En la mayoría de las ocasiones, los émbolos proceden de una tromboembosis venosa profunda de las extremidades inferiores. Encontramos que la clasificación de la tromboembolia pulmonar son 3: agudo, subagudo, crónico. Agudo, cuando desarrollan síntomas inmediatamente después de la obstrucción de vasos pulmonares. Subagudo, los síntomas se presentan días o semanas luego del evento inicial. Y crónico, cuando los síntomas se desarrollan lentamente o crean hipertensión pulmonar. Diagnóstico por imágenes. Radiografía de tórax. Aumento de la arteria pulmonar. Encontramos una arteria pulmonar dilatada a nivel del ilio o rama lobar. En esta radiografía podemos observar un tromboembolismo pulmonar agudo que muestra una dilatación aneurismática de la arteria pulmonar derecha, donde podemos observar la flecha, secundario a un infarto pulmonar agudo en el lado derecho. El signo de Paya es un alargamiento de la arteria pulmonar. En esta radiografía podemos observar a la arteria pulmonar derecha descendente con un alargamiento. Atelectasia es la disminución del volumen pulmonar. En esta radiografía encontramos la presencia de líneas de hipoventilación en la región de un émbolo. Signo de Westermarck, encontramos una vascularidad y perfusión disminuida, en la cual observamos la arteria pulmonar central agrandada. Joroba de Hampton es un signo poco frecuente en la cual encontramos una consolidación basal sin broncograma aéreo con pérdida de volumen, elevación diafragmática y derrame pleural. Observamos una densidad periférica en forma de cuña encima del diafragma y un vaso alargado que llega al ápex de la opacidad. Signo de Fleischner. Es un ensanchamiento de la arteria pulmonar y representa el sitio de obstrucción por el émbolo. La angiotomografía computarizada es una técnica de angiografía para visualizar el flujo de los vasos arteriales y venosos en el cuerpo. Los hallazgos tomográficos de tromboembolia pulmonar se agrupan en signos directos e indirectos de tromboembolia pulmonar aguda y crónica. Los signos directos de tromboembolia pulmonar aguda incluyen defecto de llenado que ocluye completa o parcialmente la luz arterial con o sin ensanchamiento de la misma. Aquí tenemos una imagen axial de angiografía de arterias pulmonares por tomografía computarizada en un paciente con tromboembolia pulmonar grave. Nótense los defectos de llenado completo y parcial en las arterias lobares inferiores bilaterales. La oclusión completa del vaso en el lado derecho se asocia a zona de consolidación triangular con base pleural con lucencias centrales y broncograma aéreo. Las lucencias centrales representan un signo característico de infarto pulmonar. Los ángulos formados entre las paredes del trombo y del vaso, en el caso del defecto de llenado parcial en el lado izquierdo, son agudos. Este parámetro ha sido descrito como un signo de tromboembolia pulmonar aguda. Signo del anillo. Se refiere al defecto de llenado central rodeado por material de contraste. Aquí observamos una imagen axial de angiotomografía computarizada de arterias pulmonares, que muestra defectos de llenado parciales de localización central y con paso periférico del medio de contraste,
en ambas arterias de los lóbulos inferiores, así como oclusión total del vaso cementario del lóbulo medio. Signo de la vía del tren. Es un defecto de llenado rodeado por contraste. Se observa en el eje largo del vaso. Aquí observamos un reformateo sagital derecho de un estudio angiográfico de las arterias pulmonares. Este signo se presenta en defectos de llenado centrales con paso del contraste en la periferia del vaso, el cual característicamente se observa únicamente cuando se identifica al vaso en su eje largo. En este caso se trata de un vaso subsegmentario del lóbulo inferior. Nótese otro defecto de llenado total a nivel subsegmentario en el lóbulo medio. Los signos indirectos, ya sean vasculares o parenquimatosos pleurales de tromboembolia pulmonar aguda incluyen infarto, hemorragia pulmonar, oligoemia, atelectasias generalmente lineales, derrame pleural pequeño. Estos signos parenquimatosos son frecuentes. Aquí observamos un ejemplo característico de infarto pulmonar en paciente con tromboembolia pulmonar. Se puede apreciar la zona de consolidación triangular de base pleural y localización periférica, la cual no muestra reforzamiento con el contraste y presenta lucencias centrales. Los signos directos de tromboembolia pulmonar crónica incluyen la presente imagen en el plano axial de la arteria pulmonar principal y ramas derecha e izquierda muestra un gran defecto de llenado en la periferia de la arteria pulmonar principal y que se extiende hacia la arteria pulmonar izquierda. Nótese los ángulos formados entre las paredes del trombo y del vaso, los cuales son obtusos. Existe otro defecto de llenado total en la arteria lobar superior derecha. Este trombo es crónico, ya que ha condicionado remodelado negativo vascular, es decir, disminución del calibre de la arteria. En la presente imagen se puede observar redes vasculares de tromboembolia pulmonar crónica, la cual muestra nuevamente defectos de llenado periféricos en la arteria pulmonar principal y rama derecha con ángulos obtusos. Nótese además la presencia de defectos de llenado lineales en ramas segmentarias del lóbulo superior e inferior derecho en relación a redes vasculares. Estos defectos representan remanentes de trombos crónicos. De igual manera, aquí observamos una imagen representativa de una red vascular por tromboembolia pulmonar crónica en un vaso subsegmentario del lóbulo inferior derecho. Obsérvese la morfología lineal y con aspecto reticular del defecto de llenado. En la presente imagen observamos calcificaciones del trombo, que ocluye la totalidad de la arteria pulmonar derecha. Existe otro defecto de llenado completo en la arteria lobar inferior izquierda. Los signos indirectos de tromboembolia pulmonar crónica son: primero, presencia de flujo colateral a través de las arterias bronquiales. Segundo, dilatación de la arteria pulmonar, calcificación excéntrica de la pared vascular. Tercero, perfusión en mosaico del parénquima pulmonar. Este signo puede presentarse también en casos de tromboembolia pulmonar aguda, aunque es más frecuente en casos crónicos. Cuarto, derrame pericárdico. A continuación observamos el reformateo en máxima intensidad de proyección en plano coronal, el cual muestra tortuosidad vascular periférica, asociado a prominencia de las arterias bronquiales, secundarios a tromboembolia pulmonar crónica. A continuación observamos la perfusión en mosaico por tromboembolia pulmonar, en donde por medio de la imagen axial con ventana para pulmón se puede notar el patrón de perfusión en parches con zonas hipodensas alternadas con zonas de mayor densidad secundarias de hipertensión pulmonar por tromboembolia pulmonar. Las zonas hipodensas corresponden a áreas hipoperfundidas debido a los defectos de llenado de las arterias pulmonares. Aquí tenemos el patrón de perfusión en mosaico visto con energía dual, que corresponde al reformateo coronal de estudio angiográfico pulmonar por tomografía computarizada practicado con un protocolo de energía dual. Este tipo de estudios permiten la evaluación cuantitativa y cualitativa en escala de colores de los defectos de perfusión y realizar una correlación con el defecto de llenado intraluminal. En este caso de tromboembolia pulmonar crónica,
También se observa la prominencia de las arterias bronquiales. Una gammagrafía pulmonar es una prueba de diagnóstico por imágenes que se utiliza para observar sus pulmones y diagnosticar ciertos problemas de los pulmones. Se utiliza una pequeña cantidad de una sustancia radioactiva llamada trazador, que emite rayos gamma, que el equipo de gammagrafía recoge para producir una imagen de sus pulmones. La gammagrafía pulmonar puede ser de ventilación o de perfusión. En una gammagrafía de ventilación se observa cómo el aire entra y sale de sus pulmones, es decir, se observa cómo el aire pasa por los bronquios y los bronquiolos dentro de sus pulmones. Mientras que una gammagrafía de perfusión se observa cómo la sangre circula dentro de sus pulmones. Se usa con mayor frecuencia para diagnosticar y detectar coágulos sanguíneos u otras masas pequeñas en los pulmones. La gammagrafía pulmonar ventilación-perfusión ha sido durante años el estudio de primera elección para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Sin embargo, actualmente ha sido desplazado por la angiotomografía. El método consiste en dos fases. La primera es administración intravenosa del radiofármaco tecnesio 99 que se fijará a los capilares pulmonares, permitiendo la valoración de este sistema. De esta forma, cuando existe obstrucción de la vasculatura, la fijación se verá disminuida, mostrando un defecto de perfusión conocido como zona fría. La segunda fase es la ventilatoria. Se administra un marcador en gas como xenón o tecnesio en aerosol, que permite identificar áreas donde está disminuida la ventilación y realizar un diagnóstico diferencial, por ejemplo en la neumonía. Por lo tanto, un gammagrama compatible con tromboembolia pulmonar mostrará áreas de hipocaptación o zonas frías en la fase perfusoria, combinadas con áreas con ventilación normal, es decir, una alteración en la relación ventilación-perfusión. En esta imagen se puede observar un gammagrama pulmonar, tanto en la fase ventilatoria como la perfusoria. Muestran distribución irregular del aerosol y de los marcadores radioactivos en ambos pulmones. Además, en el plano oblicuo posterior izquierdo, en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, lo cual muestra la flecha de la fase de perfusión, se observa una zona de hipoperfusión. Este estudio con probabilidad intermedia para tromboembolia pulmonar. Ecocardiograma. Tiene una sensibilidad del 60 al 70% para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Su utilidad radica en la identificación de datos indirectos de tromboembolia pulmonar, como son la dilatación ventricular, hipertensión arterial pulmonar y el gradiente sistólico de la válvula tricúspide, que traducen sobrecarga del ventrículo derecho. En esta imagen se observa dos figuras, una figura A y una figura B. En la figura A es una imagen apical de 4 cámaras donde se observa el ventrículo derecho dilatado de un tamaño mayor al izquierdo y abombamiento del septum interventricular con invasión hacia la cavidad del ventrículo izquierdo, mientras que en la figura B corresponde al mismo paciente, la imagen Doppler muestra insuficiencia tricuspidia funcional. Los datos que sugieren sobrecarga de ventrículo derecho son diámetro ventricular mayor a 40 milímetros, disfunción sistólica de moderada a severa y gradiente sistólico tricuspidio mayor a 50 milímetros de mercurio. Estos hallazgos pueden observarse también en pacientes con patología cardiorrespiratoria. Los signos más importantes para el diagnóstico diferencial, aún en presencia de enfermedad cardiorrespiratoria previa,
y como pronóstico son el signo de McConnell y el signo de 60-60. El signo de McConnell consiste en hipocinesia de los tercios basal y medio de la pared libre del ventrículo derecho comparados con su ápex, mientras que el signo de 60-60 es un tiempo de aceleración de la tricúspide menor a 60 en presencia de un gradiente sistólico tricuspidio mayor a 30 pero menor a 60 milímetros de mercurio. El ecocardiograma puede encontrar trombos o defectos de llenado en arterias centrales en algunos casos. Sin embargo, de forma general, no es un estudio diagnóstico. Si no se encuentran datos de sobrecarga del ventrículo derecho o disfunción del mismo, se descarta tromboembolia pulmonar como causa de la inestabilidad hemodinámica. Por otra parte, permite descartar otras patologías que causen la clínica del paciente, tales como disfunción valvular e infarto del miocardio. En conclusión, el ecocardiograma no es útil como estudio diagnóstico, pero tiene un importante papel en el pronóstico de tromboembolia pulmonar.